Buenas tardes, mi nombre es Marisela López, alumna de la Universidad Alfa y Omega. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho en el sexto semestre. La materia del cual les vengo a hablar es de contratos impartida por el maestro José Alberto Rodríguez Quevedo. El tema que les vengo a hablar un poco es de lineamientos para elaboración de los contratos. Antes de darle continuidad al tema, les daré una breve introducción. La siguiente presentación es para dar a conocer los lineamientos así como los elementos en la elaboración de los contratos, que son de gran importancia para el jurista, tanto en su elaboración y revisión para detectar cualquier irregularidad en su redacción que pueda perjudicar a alguno de los involucrados, ya que siempre se debe plasmar en el contrato solamente y claramente la voluntad de las partes. Para ello se debe conocer los elementos necesarios y la forma correcta en que se deben tomar en cuenta a la hora de elaborar el contrato. La legislación establece un sistema respecto a las formalidades que se deben guardar y cumplir en un contrato. De no ser así, el acto estaría afectado de nulidad relativa. En el Código Civil para el Estado de Tabasco encontramos en el artículo 1953 que ningún contrato necesita para su validez más formalidades externas que las expresamente prevenidas por la ley. También menciona en el artículo 1954 sobre la escritura pública, salvo los casos de excepción que este código establece, se deben constar en escritura pública los contratos por los cuales se transfiera o modifique el dominio de los bienes inmuebles o se constituya un derecho real. También hace mención en el artículo 1955 del mismo Código Civil que cuando se exige la forma escrita para el contrato, esta tiene que ser en tantos ejemplares como las partes contratantes lo celebren, y los documentos relativos serán firmados por todas las personas a las que la ley exige ese deber, pero si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego, y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no pudo firmar. También nos menciona que serán válidos los contratos que son celebrados por cualquier medio electrónico, si es que así fue pactado por las partes para el perfeccionamiento del contrato. Derivado de los lineamientos de la elaboración de los contratos, hablaremos un poco de los elementos. Como sabemos, es función elemental del contrato originar efectos jurídicos, es decir, obligaciones exigibles, de modo que aquella relación de sujetos que no derive en efectos jurídicos no se le puede atribuir cualidad contractual. Por lo anterior, es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones para la elaboración de sus contratos. Los elementos que debemos considerar a la hora de elaborar el contrato son el proemio, las declaraciones de las partes, el objeto de contrato, la contraprestación y la forma de pago, la vigencia, las garantías, las penas convencionales, la jurisdicción y competencia, la forma de dar por terminado o rescindir el contrato, no relación laboral, confidencialidad y las demás que se acumulen. El proemio es la parte del contrato que define quiénes son las partes del mismo y de qué tratará el acuerdo. Muy independientemente de esto, hay que tomar en cuenta que el título o nombre que se le dé al contrato no afecta sus efectos. Si del contenido del mismo se concluye que la intención de las partes era otra, un ejemplo claro sería que si el contrato dice en su título que es de arrendamiento, pero no se establece contraprestación, el contrato será de comodato. Declaraciones de las partes. En este apartado, todas las partes manifiestan sus antecedentes, por ejemplo, que se trata de una sociedad mercantil o civil o bien de personas físicas. También en las declaraciones generalmente se incluyen los datos de los representantes legales de las partes, cuando los hay. Las declaraciones son importantes ya que sirven
como confesiones de ciertos hechos o situaciones que dependiendo de la operación pueden ser importantes. Un ejemplo sería un contrato de compraventa. Se debe de mencionar que el vendedor es el propietario de lo vendido, ya que solo el propietario de una cosa puede válidamente venderla. Objeto del contrato es la cláusula que establece el motivo y la razón de ser del contrato. Es de las cláusulas más importantes, ya que hace saber a las partes y al lector la generalidad del contrato. La contraprestación y la forma de pago. Esto se refiere al precio que se va a pagar. Esta cláusula es muy importante que se señale el monto a pagar, la moneda en la que se deberá pagar. También se debe mencionar la fecha o si es en periodos con la que se pagará y el lugar de pago. Otro dato importante que se debe señalar es si deberá pagarse en efectivo, con cheque, por transferencia electrónica o en el caso de transferencia el número de cuenta bancaria o bien también puede hacerse en cualquiera de todas las formas ya mencionadas. Generalmente también se hace mención del impuesto al valor agregado y si el monto del impuesto se incluye o no en el monto señalado. En estricto sentido, siempre que se menciona un precio debe ser más IVA. Finalmente es muy conveniente establecer los intereses moratorios para el caso del retraso del pago. La vigencia. Hay contratos de vigencia definida o indefinida. Los de vigencia definida a su vez pueden establecerse a plazo, o sea, un mes, 6 meses, un año, 5 años, etc. O bien a cierta fecha específica. Es importante siempre mencionar que debe extenderse si una vez llegada la fecha de terminación del contrato las partes siguen teniendo relaciones jurídicas. Garantías. En las relaciones de compraventa o suministro es muy importante para las partes establecer lo relativo a las garantías de los productos o servicios. Recordemos que tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor hay diversas situaciones relativas a lo que es las garantías, en el caso de que éstas no se establezcan expresamente, por lo que vale la pena incluirlas de común acuerdo. Las penas convencionales. Las penas convencionales son importantes ya que significan para las partes las consecuencias más fuertes del incumplimiento del contrato. Por lo mismo, muchas veces las partes lo omiten. Ahora, en cuanto a las penas convencionales, existen algunas reglas que hay que considerar sobre todo en los contratos civiles. La pena convencional no puede ser superior al valor del contrato, pero en los mercantiles no aplica esta prohibición, aunque igualmente hay que tener cuidado al redactarlas. La confidencialidad. Generalmente cuando se hacen negocios las partes quieren mantener confidenciales los términos y condiciones de estos. Además hay que considerar que hasta cierto punto es normal que para hacer negocios tengamos que abrir ciertas cartas a nuestra contraparte. La cláusula de confidencialidad más que nada establece la obligación de las partes de no divulgar dicha información a terceros. Es importante también señalar que para que cierta información pueda considerarse protegida, será necesario que ésta se encuentre contenida en un soporte material, o sea, un documento físico, que expresamente haga constar que dicha información debe mantenerse en secreto y que se haya tomado las medidas pertinentes para mantener la confidencialidad. Esto conforme a la ley de la propiedad industrial. Relación laboral. Cuando una o todas las partes de un contrato tienen a su vez empleados, es importante incluir en el documento una cláusula que establezca que cada parte es y será único patrón de sus propios empleados. Por ejemplo, que hubiera un caso que un empleado de una empresa, digamos, empresa A, demande laboralmente a su patrón y también a la empresa B, que es cliente de la empresa A, teniendo las cláusulas
de no relación laboral. En principio, la empresa B estará protegida contra cualquier empleado de la empresa A. Este tipo de cláusulas también es recomendable establecer que cada parte se obliga a indemnizar a la otra en caso de que tuviera que hacer gastos para defenderse de una demanda interpuesta por un empleado de la contraparte. Forma de dar por terminado o rescindir el contrato. Esta cláusula también es importante, sobre todo cuando el contrato es por tiempo indefinido. En lo que se refiere a la rescisión, esta siempre implica un incumplimiento. Es importante establecer un procedimiento de rescisión, ya que legalmente es inválido rescindir un contrato arbitrariamente. Jurisdicción y competencia. En esta cláusula las partes expresamente se someten a los tribunales de, por ejemplo, de X lugar, para el caso de una controversia. Esto es importante ya que las leyes que rigen los procesos, o sea, los juicios, tienen reglas generales respecto de la competencia de los jueces y se pudiera dar el caso de que dichas reglas generales fueran inconvenientes para las partes. Un ejemplo, pensemos que una empresa constructora que está construyendo en una ubicación que no es donde tiene sus oficinas principales y pensemos que su cliente tampoco tiene oficinas en el lugar donde se está construyendo. En este caso será más conveniente para las partes establecer que los tribunales que conocerán de un juicio serán aquellos donde una de las partes tiene su domicilio. Generalmente la parte con más poder de negociación establecerá los tribunales de su localidad como los competentes. En las demás que se acumulen, obviamente dependiendo de la complejidad de la operación, podrá haber muchas otras cláusulas. Recordemos que en lo que se refiere a materia mercantil, la voluntad de las partes es la ley suprema. Para dar por terminado este tema, les proporcionaré una breve conclusión. El conocimiento de los lineamientos, así como de los elementos en la elaboración de los contratos, no solo enriquece al jurista, sino que también dota de conocimiento a nuestro proceder día a día, ya que aunque parezca que no utilizamos los contratos solamente en situaciones lejanas, lo real es que desde comprar un equipo de telefonía plan hasta crear una sociedad civil o mercantil nos coloca a merced de ellos. Por lo tanto, el conocimiento de los elementos y los lineamientos nos da pautas para saber qué es lo que se está firmando y la estructura de lo que se firma. Gracias por su atención y que tengan excelente día.